Algo increíble que nos enseña el libro de Números es que todo le pertenece a Él. Quédate conmigo 10 minutos y veamos lo que el libro de Números tiene que enseñarnos al respecto. Si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, vamos a buscar ahí en el capítulo 31 de Números y vamos a leer el día de hoy del versículo 25 al 54. Y la palabra de Dios dice así: El Señor dijo a Moisés: Tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un recuento de toda la gente y de todos los animales capturados. Dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la comunidad. A los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para mí, el Señor. Tanto de la gente como de los asnos, vacas y ovejas apartarás uno de cada 500. Los tomarás de la parte que les tocó a los soldados y se los darás al sacerdote Eleazar como contribución para mí, el Señor. De la parte que les toca a los israelitas apartarás de la gente uno de cada 50, lo mismo que de los asnos, los vacas, las ovejas y otros animales. Y se los darás a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado del santuario del Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor lo ordenó a Moisés. Sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados, el botín fue de 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado, 71,000 asnos y 32,000 mujeres que jamás habían tenido relaciones sexuales. La mitad fue para los que fueron a la guerra, 337,500 ovejas, de las cuales se entregaron 675 como contribución al Señor. 36,000 vacas, de las cuales se entregaron 72 como contribución al Señor. 30,500 asnos, de los cuales se entregaron 61 contribución al Señor. 16,000 mujeres, de las cuales se entregaron 32 como contribución al Señor. La parte que correspondía al Señor se la entregó Moisés al sacerdote Eleazar, tal como el Señor lo había ordenado. Del botín que trajeron los soldados, Moisés tomó la mitad que correspondía a los israelitas, de modo que la mitad que le tocó a la comunidad fue 337,500 ovejas, 36,000 vacas, 30,500 asnos y 16,000 mujeres. De la parte que le tocó a los israelitas, Moisés tomó una de cada 50 personas y uno de cada 50 animales, tal como el Señor se lo había ordenado. Y todo se lo entregó a los levitas, que eran los responsables del cuidado del santuario del Señor. Entonces los oficiales que estaban a cargo de la tropa, es decir, los comandantes de 1,100 soldados, se acercaron a Moisés y dijeron: Tus siervos han pasado revista y no falta ninguno de los soldados que estaba bajo nuestras órdenes. Y por eso hemos traído como ofrenda al Señor los artículos de oro que cada uno de nosotros encontró: pulseras, cadenas, anillos, pendientes y collares. Todo esto lo traemos para pedir perdón por nuestros pecados ante el Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron todos los artículos de oro, todo el oro que los comandantes de 1,000 y de 100 soldados presentaron como contribución al Señor, pero 16,750 ciclos. Cada soldado había tomado botín para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro en manos de los comandantes. Luego lo llevaron a la tienda de reunión para que el Señor tuviera presente a los israelitas. Sabes, es muy interesante cómo es que aquí se narra la forma en que ganaron botines, pero no nada más para ellos. Ellos tenían una forma diferente de ver la riqueza. Ellos también tuvieron una forma diferente de ver la victoria. Tuvieron una forma de ver de manera diferente la vida misma. Y esto solamente pasa y sucede cuando el Señor viene a nuestras vidas y empieza a transformar nuestra mente, nuestro corazón. Y esto es justo lo que hace el Evangelio. Sabes, algo muy importante es que tan solo piensa esto: cuando tú y yo ganamos algo, sea una victoria, un premio, una beca, un aumento salarial o simplemente un logro personal, ¿a quién se lo atribuyes? ¿A ti mismo o a Dios? Porque esta también debiera ser una forma en cómo tú y yo vemos las cosas. La Biblia nos está enseñando eso, cómo el pueblo de Israel vio lo que ganaron. Tú también ves de esa misma forma lo que ganas. Porque este pasaje nos lleva a un momento clave en la historia de Israel donde se enfrentan justamente a esta pregunta: ¿qué hacemos con lo que hemos ganado?
Y la respuesta a esta pregunta tiene implicaciones eternas. Así que vayamos desglosando este texto. El primer punto que te quiero dar es que todo lo que tenemos viene de la gracia de Dios. Y esto lo podemos ver en el versículo 25 al 47. Tan solo piensa esto: Israel viene de ganar una tremenda victoria contra Madián. Pero Dios ordena una distribución específica del botín. La mitad para los guerreros, la mitad para el pueblo y una porción para los levitas y para Dios. Incluso el botín debe ser compartido y debe ser consagrado. Incluso el botín, incluso aquello que ganamos, que pareciera producto de nuestro esfuerzo, pero no es así. Tan solo es esto, porque el punto no es nada más repartir. El punto no nada más era que el pueblo de Dios repartiera porque pues ganaron mucho. No, el punto tenía que venir con reconocer que la victoria no vino por la fuerza de Israel, no venía por sus habilidades de estrategia en la guerra, sino por la fidelidad de Dios. Ellos, al hacer esta obra y ser obedientes, ellos estaban reconociendo que no fueron ellos mismos, sino que fue Dios quien les dio la victoria. Porque esto confronta nuestra tendencia natural a decir: esto es mío, yo me lo gané, esto es mi esfuerzo. Porque la verdad es que la Biblia te confronta. Y algo que podemos ver, que lo enseñamos en los discipulados en nuestra iglesia, es que la raíz del pecado es la autosuficiencia. El creer que todo lo que tenemos es por mérito propio. Pero el Evangelio destruye esta total mentira. Porque el Evangelio te dice: todo lo que tú tienes es por gracia. Y esto es algo que nos enseña este pasaje que estamos leyendo ahorita del libro de Números. Y esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Ves tus talentos, tus logros, tus bienes como tuyos? ¿O lo ves como algo prestado de Dios? ¿O lo ves como algo que Dios te ha dado por gracia? Y la segunda pregunta es: ¿estarías dispuesto a repartir o compartir lo que tú tienes porque reconoces que no te pertenece completamente a ti, sino que vino de Dios para que puedas bendecir a los demás? Punto número 2 que también vemos aquí: la gratitud verdadera se expresa de una manera generosa. La gratitud verdadera se expresa de una manera generosa. Sabes, vemos en la segunda parte de ese texto que los jefes del ejército vienen a Moisés con una ofrenda especial de joyas y de oro, diciendo que eso lo quieren entregar al Señor como una ofrenda por sus pecados. La razón es simple: ningún soldado murió. Ellos están asombrados de que el Señor los cuidó durante la batalla. Entonces esto es una ofrenda voluntaria, porque el Señor no lo pidió. Su ofrenda es una respuesta voluntaria de adoración, agradecida por lo que Dios hizo por ellos en la batalla. Nadie murió. Y aquí vemos un principio grande que vemos en el Antiguo Testamento. La gracia radical lleva por completo a una entrega radical. En el Antiguo Testamento no lo vemos, pero también lo vemos en el Nuevo Testamento. Porque, sabes, en el Antiguo Testamento vemos el diezmo, pero en el Nuevo Testamento vemos que ellos entregaban todo. Porque el Señor Jesucristo se entregó por completo. La iglesia primitiva se entregó por completo y entregaba por completo. Esto que están haciendo los jefes de los soldados no fue un impuesto, no fue una regla, fue una ofrenda voluntaria. Porque, sabes, en la religión siempre dice: yo doy para ser aceptado. Pero el Evangelio siempre dice: yo doy porque ya he sido aceptado. Y si tú entiendes que has sido aceptado, lo que tú das es simplemente como una consecuencia de tu gratitud. Y yo te haría una pregunta al día de hoy. ¿Tú ves lo que tú tienes al día de hoy como una oportunidad para adorar a Dios? ¿Tú agradeces el día de hoy por lo que Dios ya te ha dado? Y, sabes, tu forma de dar, y no nada más dinero, no nada más recursos, tiempo, atención,
refleja una gratitud de lo que Dios ya ha hecho en ti. Porque sabes, la entrega no se trata de cumplir una regla, se trata de un corazón transformado por la gracia. Y esto es algo que podemos ver en el corazón de los jefes. Ellos vinieron porque por gracia, porque recibieron de gracia que nadie murió, entonces de gracia dieron. Y sabes, en Números 31, en este pasaje, vemos que Israel entrega parte del botín como una señal de que reconocen que la victoria no es de ellos, sino es de Dios. Entonces, tú reconoces que todo lo que tú tienes, incluso tu vida, tu salvación, tus dones, tus talentos, tus bienes materiales, tu casa, tu trabajo, viene de una victoria que tú no ganaste, sino que la ganó Cristo en la cruz. Y entonces lo que tú y yo tenemos es por gracia. ¿Por qué no oramos agradeciendo a Dios por esto y que siga transformando nuestro corazón? Padre, gracias porque tú nos has dado a manos llenas a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor. Entonces reconocemos que lo que tenemos no es por nuestras propias fuerzas ni por nuestro propio mérito, sino por gracia, Señor, por pura gracia, Padre. Ayúdanos a vivir agradecidos, Señor, y a vivir en una gratitud por lo que tú ya nos has dado, Señor, y a vivir con generosidad hacia tu reino y hacia nuestro prójimo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.